Muchas veces en mi consulta llegan hombres diciendo que tienen ardor al orinar, que sienten como si orinaran cristales y me dicen, doctor, tengo una infección de vías urinarias. Hola, soy el doctor Roberto Villagómez, soy urólogo y te quiero explicar por qué te arde para orinar. ¿Qué pasa cuando a un hombre le arde al orinar? ¿Por qué da infecciones urinarias en hombres? ¿Qué síntomas tienen las infecciones urinarias? ¿Y cómo curar las infecciones urinarias en hombres? Siempre hemos escuchado a las mujeres decir que tienen infecciones urinarias, el famoso mal de orín. Pero este tipo de problemas es más frecuente en la mujer porque anatómicamente tienen la uretra más corta y las bacterias gastrointestinales como la E. coli pueden migrar hacia la uretra y subir a la vejiga, y a esto se le conoce como cistitis. Te dejo el link del video de las infecciones urinarias en mujeres para que le eches un vistazo y entiendas por qué es diferente en hombres y en mujeres. Pero en los hombres la uretra es más larga y esto hace más difícil a las bacterias que puedan subir a la vejiga y causar una infección. La infección de vías urinarias en mujeres se caracteriza por la sensación de ardor para orinar, orinar con urgencia, quedarse con ganas de seguir orinando y un aumento en el número de veces que van al baño. Incluso pueden llegar hasta tener sangre en la orina. En cambio, en los hombres, muchas veces solo tienen el ardor para orinar y les arde tanto que tienen miedo de ir a orinar. Y los otros síntomas son muy leves o incluso irrelevantes. Y esto es debido a que muy probablemente no sean las mismas bacterias que afecten a la mujer. Diferenciar los síntomas de una infección de vía urinaria y de una uretritis es la clave para poder quitar este molesto síntoma y dar un tratamiento correcto. ¿Qué pasa cuando a un hombre le arde al orinar? Para poder entender las infecciones urinarias es necesario saber lo siguiente. En los riñones se produce orina que baja por un conducto que se llama uréter y llega a la vejiga y a través de la uretra sale por el cuerpo. La orina es un producto de desecho. Cuando pasa la orina por zonas inflamadas por la infección bacteriana, irrita y genera un dolor tipo ardor. Esta es la causa de la sensación de ardor al orinar, la inflamación. ¿Por qué da una infección urinaria en hombres? En pacientes con vida sexual activa, los factores de riesgo más importantes para tener ardor al orinar son el coito de inserción anal, la ausencia de circuncisión, tener múltiples parejas sexuales y no usar preservativo. La uretritis causa mucho ardor para orinar. Es por bacterias de transmisión sexual, como el gonococo, clamidia, tricomonas, ureaplasma. Y propiamente dicho, no son infecciones de vías urinarias. Es importante no confundirla, porque muchas veces el síntoma de ardor al orinar no es igual a infección urinaria. ¿Qué síntomas tienen las infecciones urinarias en el hombre? Las infecciones urinarias tienen síntomas como urgencia para orinar, quedarse con ganas de seguir orinando, ardor al orinar y se le agregan otros síntomas como fiebre o escalofríos. Estos síntomas los vemos en pacientes con factores de riesgo como crecimiento prostático o pacientes que tienen sondas uretrales. Pero el ardor al orinar sin otros síntomas y que están precedidos por una relación sexual de riesgo, es decir, sin preservativo, se trata de una uretritis. Además, se acompaña de una secreción tipo moco transparente en la punta del pene o hasta una secreción franca de pus por la uretra. ¿Cómo curar las infecciones urinarias en hombres? Tanto la infección urinaria como las infecciones de la uretra son principalmente causadas por bacterias y se tratan con antibiótico. Pero mientras acudes al urólogo, te dejo estos 3 urotips para que mejores tus síntomas. Número 1. Toma mucha agua. Entre más agua tomen, menos ardor van a tener. Número 2. Evita los alimentos condimentados, irritantes, café, refresco, bebidas azucaradas, y eso va a ayudar a evitar la irritación de la vejiga. Y número 3. Te tengo una muy buena noticia. Las infecciones por bacterias se curan al 100% con antibiótico, pero es importante darla por el tiempo correcto y el antibiótico correcto.
Bueno, espero que esto te haya ayudado a saber por qué hay ardor al orinar. No te olvides de suscribirte al canal, compartir este video y si tienes alguna duda déjala en los comentarios. Los estaré respondiendo personalmente. Nos vemos en el próximo video.